Y como bien saben ustedes, yo vengo trabajando sobre el tema diciéndoles que mirá, estamos más de 3 horas en las redes, tenés una semana al mes que le dedicaste a la pantallita. ¿Qué hiciste? ¿O qué podrías haber hecho? Una semana al mes, ¿sí? Esto es, el 25% de tu vida está en una pantallita mirando la vida que hacen otros. Bueno, gestionar todo eso es cosa de cada uno de ustedes. Ahora, la influencia de algo que está perfectamente orquestado, ¿no? Que tiene dueños y que facturan millones de pesos, como son los algoritmos, las redes y demás, que tienen influencia directa sobre tu vida y la vida de nuestros hijos, como en otra época fue la televisión o los medios. Qué bueno sería Noam Chomsky hablando de esto. Creo que habría cosas muy parecidas. Pero bueno, en un ratito abordamos el tema. Espero que pueda llegar Joan White, que es el autor del algoritmo, el libro del que estoy hablando. Ahora damos vuelta a la página para hablar con un investigador del CONICET y coordinador del estudio desde la Escuela de Ciencia y Tecnología de la USAM por el impacto que el COVID ha hecho en nuestro cerebro. Han detectado algunas cuestiones estructurales luego del COVID. ¿Qué tal? Martín Belsunce, investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de San Martín. Gracias por atendernos. Hola Adrián, ¿qué tal? Bien, gracias. Bien, bien, bien. Acá estábamos con ganas de saber de qué se trata al menos para nosotros, nuevo descubrimiento, la detección de alguna atrofia en el cerebro a partir del COVID. ¿Qué se sabe? Sí, te cuento un poco del estudio que realizamos, que empezó hace aproximadamente 2 años, que estábamos buscando estudiar lo que se denomina COVID prolongado persistente, que son aquellas personas que luego de una infección de COVID, puede haber sido leve o un poco más severa, quedaron con síntomas cognitivos, queja cognitiva, por más de 3 meses. Esta queja cognitiva puede ser problemas de memoria, falta de atención, niebla mental. Y lo que hicimos es hacerle una evaluación cognitiva y realizar una resonancia magnética de cerebro para ver si esa queja cognitiva estaba asociada con cambios en el cerebro. Y bueno, si bien el estudio todavía está en ejecución, estamos analizando los datos, los primeros resultados que presentamos, que fueron publicados en BMC Neurology, encontramos que había en ciertas regiones del cerebro, se llama una leve atrofia o una disminución del espesor y del volumen de la corteza cerebral en los pacientes con COVID prolongado en comparación con controles sanos. O sea, hay una evidencia física, Martín, respecto de un deterioro del cerebro a partir del COVID. Exacto, en aquellas personas que luego de la infección tuvieron síntomas cognitivos, no en todas las personas que hayan tenido COVID, sino es lo que se llama, por eso se llama COVID prolongado, gente que luego de la infección quedó con esa queja cognitiva. ¿Y qué sería la queja cognitiva? Y es síntomas relacionados con problemas de memoria, falta de atención. Muchos de los pacientes luego de haber tenido una infección de COVID empezaron a reportar estos síntomas, que era que no podían concentrarse, que se olvidaban las cosas, y notaron que ese cambio fue notable después de haber tenido COVID. Y esto se dio masivamente por tantas personas infectadas con COVID, y así es que surgió lo que hoy se llama COVID prolongado. Yo, por ejemplo, en casa tengo gente que ya no tiene el mismo olfato, no sé, pero real, se jactaban de un gran olfato y después tengo gente que no conozco tanto, pero que tuvo COVID y que por allí se distraen rápidamente. Falta de memoria. Falta de memoria. Eso... Hay gente que perdió el gusto también. También, sí. No sé si en tu casa, pero... No, el gusto decís, el gusto. Las papilas gustativas. Exactamente. Sí. Sí, bueno, todo eso está relacionado. De hecho, la pérdida del olfato está relacionado con cambios en el bulbo olfatorio, en el cerebro. Y esa queja de problemas de memoria, falta de memoria, es justamente lo que nosotros estamos estudiando. Y esos casos son los que llamamos COVID prolongado persistente, o son secuelas de la infección de COVID. Y otro síntoma muy característico es la fatiga.
mucha fatiga, en algunos casos fatiga extrema que realmente afecta en la vida cotidiana. Por eso también se cree que este efecto post-COVID puede estar relacionado con algo que se llama síndrome de fatiga crónica también, que es otra condición. Bien. ¿Qué le falta a este estudio, Martín? Digo, para que sea concluyente. Bueno, respecto a los cambios estructurales, la publicación que hicimos fue una primera etapa, después hicimos una segunda etapa donde reclutamos más pacientes con estos síntomas. Y incluimos también, con una colaboración con la doctora Marcela Broco acá de la UNSAM también, biomarcadores de estrés e inflamación medidos en saliva, y ahora estamos analizando esos datos. Respecto a los cambios estructurales, ya esos resultados están finalizados, pero dentro de las imágenes de resonancia magnética hay otras cosas que estamos estudiando, por ejemplo, cambios en la perfusión, que sería la circulación de sangre en el cerebro, y encontramos que había un grupo que tenía esta perfusión afectada, y recientemente presentamos esos trabajos en un congreso de resonancia magnética internacional. Entonces todavía estamos analizando datos, buscando qué otros cambios vemos en los cerebros de las personas con COVID prolongado, además de los que ya hemos encontrado. El tema del cerebro, justo escuchaba hoy a un biólogo hablando que solamente, hay una confusión, no es que utilizamos el 2% del cerebro. El cerebro se utiliza, pero las neuronas de todos los cientos de miles de millones que tenemos, solo actúa el 2%. Eso sí está comprobado por la neurobiología, ¿verdad? ¿Qué poquito y cuánto nos falta desarrollar de todo el sistema neuronal que tenemos, Martín, ¿no? En la evolución del cerebro, no sé, no quiero entrar en la ciencia ficción, pero simplemente una cuestión de lógica. Tenemos muy poco desarrollo todavía, por más que nos creamos muy evolucionados. Y que es uno de los temas que todavía no logramos entender y que se está desde hace años tratamos de investigar, y es un sistema que se llama complejo porque viene de la interacción de millones y millones de neuronas, y por eso todavía no entendemos cómo funciona totalmente, aunque tenemos algunos indicios. Claro, o sea, vos fíjate que entre los millones y millones de neuronas solamente, pero en vos, en mí, en Messi, en Einstein, en todos les funcionaba, hasta donde se sabe, solamente el 2% de las neuronas. A eso lo que se refiere es que funcionan de forma simultánea. Simultánea. Todas funcionan. Exacto, de forma simultánea. Después van cambiando, ¿no? O sea, para algunas cosas se activan unas y otras se activan otras, pero bueno, en forma simultánea solamente el 2%, y también lo bueno que se ha logrado solamente con eso, pero imagínate que se pueda utilizar, no sé, el 5% de las neuronas que tenemos de manera simultánea. ¿A dónde llegaríamos? No, yo creo que es parte de cómo está organizado el cerebro y por qué es eficiente energéticamente, es por eso de que lo usamos al cerebro solo un porcentaje menor para cada tarea. No creo que podamos tratar de utilizar un porcentaje mayor del cerebro, sino que es la característica evolutiva que tiene para que sea eficiente en su funcionamiento, y por eso para simular cálculos y cosas que hacemos con nuestro cerebro necesitamos computadoras que consumen muchísima más energía para hacer una tarea similar. En parte esa eficiencia está dada por esta forma de trabajar. Las ondas del cerebro, las teta, las delta que se producen en las distintas etapas del sueño, esto está estudiado. Sí, son esas ondas que vienen de las sinapsis neuronales y se pueden medir con EEG. Por ejemplo, en nuestro estudio nosotros no medimos esas ondas, pero sí podemos medir el funcionamiento del cerebro a través de algo que se llama fMRI, que es resonancia magnética funcional, que ahí vemos cómo regiones del cerebro se activan ante un estímulo o en reposo también. Y eso nos permite ver redes que se llaman redes neuronales de reposo, que justamente está relacionado con esto de qué neuronas o regiones se activan de forma simultánea, incluso cuando no estamos haciendo nada. Y a través de la meditación uno puede llegar también, ¿no? O por lo menos ondas teta,
No sé, algunos pueden llegar profesionalmente, digamos, a las ondas delta, que son las del sueño profundo, ¿verdad? Pero básicamente uno puede, a través de la gestión de la respiración y la meditación, también, eh, digamos, meterse en el cerebro un poco más profundo, ¿no? Que salir del día a día y del modo automático, ¿verdad? Sí, no es mi especialidad, pero sí la meditación produce cambios en el cerebro, eso sí está estudiado. Exactamente. Quería preguntarle. Sí, ¿qué tal, Martín? Soy Jorge Alperini. Quería preguntarte, yo tengo la impresión de que la pandemia afectó con tal profundidad a las sociedades nuestras, tanto en el campo social como en el campo individual y psicológico, que todavía hay mucho por estudiar. Me preguntaba si ustedes han hecho algún intento de integrarse con otro tipo de disciplinas que puedan abordar la pandemia no solo desde el campo biológico, sino del campo social, psicológico. No sé si hay trabajos en esa dirección. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, hay algunos trabajos que se han enfocado en eso. En nuestro caso nos enfocamos más en lo que fueron efectos post-COVID, que muchos de esos efectos que vemos de quejas cognitivas, algunos han tenido la hipótesis que también puede haber sido efecto del estrés de la pandemia y de otros efectos no directamente relacionados con la infección. Pero nosotros en nuestro caso, un proyecto interdisciplinar, trabajamos con psicólogos, pero para evaluar la parte cognitiva. Pero bueno. Digo porque vivimos un tiempo con la pandemia sintiendo que la muerte estaba ahí nomás, ¿no? Como posibilidad, desde un invisible, digamos, que era la amenaza. Y me parece que esto afectó muchísimo. En un momento se hablaba de que iba a aumentar la solidaridad, pareciera que fue un efecto contrario, hubo mucha discusión, la invención de la vacuna. Digo, fue un impacto, un choque cultural extraordinario, ¿no? Que me parece que todavía no está suficientemente estudiado, ¿no? Sin lugar a dudas, que todo este periodo dejó cambios en la sociedad, en nuestros cuerpos también. Hay gente que ha estudiado por ejemplo, el desarrollo del cerebro en adolescentes durante la pandemia y que ha sido distinto a otras etapas, por mencionar un ejemplo. Pero sí, por otro lado también hay como una sensación de tratar de olvidarnos de esa etapa, ¿no? Nadie quiere hablar mucho de si hay secuelas de COVID. Esa es la sensación que tenemos desde que hemos hecho nuestro estudio, o hay consecuencias de la pandemia, ¿no? Porque fue una época justamente como muy traumática para una parte de la población, y creo que por eso no se lo trata de hablar demasiado hoy en día. Exacto. Además, creo que vos señalabas que estos efectos que vos estás estudiando son en gente que no llegó a vacunarse, ¿no? Exacto. Si bien nuestro criterio de inclusión, que sería quienes incorporamos en el estudio, simplemente tenían que haber estado infectados con COVID y luego tener estos síntomas persistentes, cuando empezamos a reclutar voluntarios notamos que la mayoría de ellos no habían sido vacunados y tuvieron una infección sin vacunación. Y eso me hace pensar también en que en su momento se decía que la vacuna podía tener efectos o consecuencias que nadie sabía, y se ponía el temor en el uso de la vacuna más que en el hecho concreto del virus, ¿no? Exacto. Y bueno, la mayoría de los estudios mostraban que todos los efectos del virus eran más graves que cualquier efecto secundario que podía tener. Sí, vacuna. todavía creo que no se sabe bien, sobre todo ni del virus, ni de si alguna vacuna, los efectos hasta dónde han llegado. Está claro que se murió más gente no vacunada que la gente que se vacunó, eso está clarísimo. Ahora, A y B son correctas, todavía falta saber si no hay efectos, o al menos con más contundencia,
con el paso del tiempo de algún tipo de vacuna, como por ejemplo este tema cognitivo, corazón y demás. De todas formas, bueno, vamos aprendiendo, ¿no? De hecho, mira, a veces la ciencia, y está bien, pero en el 2017 recién se hicieron los estudios, por ejemplo, ya que estamos hablando en neurobiología, que dio herramientas a los científicos más duros, digamos, en cuanto a que la respiración afecta neurobiológicamente nuestro sistema, cosa que los yogis, no sé, hace 2500 años lo sabían, ¿no? Y que un tipo de respiración afecta a determinado lóbulo del cerebro, determinadas regiones, oxigena distinto, y bueno, vos me decías antes que hasta la meditación cambia estructuras cerebrales. Esto no es tan viejo, esto es más reciente, aunque haya prácticas filosóficas antiguas que lo conocían, ¿no? Sí, sí. Como te decía antes, del cerebro todavía falta mucho por conocer y la ciencia se está encargando de por lo menos ir respondiendo algunas cosas de a poco. El sentimiento, te hago una pregunta, a ver qué pensás vos. El sentimiento, porque también hoy comentaba que la mayoría de nuestras decisiones cotidianas se basan en el sentimiento. ¿El sentimiento crees que está en el cerebro? Porque viste que se habla a veces del corazón como el segundo cerebro, el intestino como los intestinos. Digo, ¿el sentimiento es una composición del cerebro exclusivamente? Sí, yo diría todo lo que sentimos y pensamos, y las emociones, por ejemplo, incluso hay estructuras relacionadas con eso, como la amígdala, están en el cerebro. Sí, el cerebro está conectado con el resto del cuerpo, con conexiones nerviosas, con intestinos, con el corazón, pero todo lo que sentimos y pensamos pasa por el cerebro. Claro, es decir que, por ejemplo, el nervio vago que está en el cerebro, nace ahí en el cerebro y que llega a otros órganos, depende cómo esté esa emoción, puede impactar en un órgano, entonces. Bueno, ya es extrapolar mucho, pero sí cambian cómo sentimos. De hecho, el nervio vago se usa para relajar todo el cuerpo, ¿no? Claro, es una más. Sí, te quería preguntar, ¿vos sos el mismo Martín Belsunce que ganó un certamen internacional, 3 medallas de oro, un certamen entre trasplantados? Sí, también soy deportista trasplantado. Soy trasplantado de riñón, que mi mamá me donó. O sea que sos además un deportista de competición. Sí, dentro del rango de trasplantados, ¿no? No competimos con los de élite, pero sí entreno bastante, y ahora justamente voy al Mundial ahora en Alemania dentro de 2 meses para competir nuevamente. Bueno, 3 medallas de oro, caramba, ¿no? No es poco, Qué humilde. ¿Y estás entrenando? ¿En qué competís? Yo corro, estoy preparando las carreras de 5 kilómetros, que es en la calle, y después en la pista 1500 metros y 800 metros. Qué bueno. Pero son las 3 competencias que gané la vez pasada, y ahora estamos tratando de lograr lo mismo. Eso. Gracias por tu tiempo y bueno, mucha suerte, Martín, también en esto, Bueno, gracias a ustedes. Martín Belsunce, investigador del CONICET, de la Universidad Nacional de San Martín, director del proyecto que estudió el impacto neurocognitivo del COVID prolongado. Nunca es tarde. Hasta las 17.